Mm, Mm. Sí, y a propósito de que mencionaste eso, bueno, está este eje que se ha estudiado y que se ha relacionado a los estados de ánimo también, la depresión, que tiene mm, que ver con el eje intestino-cerebro-microbiota, justamente por lo que tú comentabas. mm, Em, y me gustaría como anclarlo a algo que también me ha hecho mucho sentido el último tiempo, que tiene que ver con esto de la teoría simbiótica también, que es lo que mm, postula Lynn Margulis, que es una autora que dice que finalmente no somos individuos, porque estamos tan copados de otros organismos interiormente, cada uno como también con su inteligencia y que en conjunto generan este sistema que es un ser humano, que justamente dice como en verdad la noción de individuo no existe tanto, porque no somos un ser único, estamos llenos de otros agentes que son fundamentales para nuestra existencia y nuestra salud, y asimismo funciona a nivel, no sé, de un sistema social, un país, una ciudad, o ya sistema como planetario. Entonces, me mm, gusta mucho la noción que ella entrega porque de alguna forma nos saca de ahí de esto de como del individuo, ¿cierto? Y en verdad no soy un mm, individuo. De hecho, hasta la construcción de mis pensamientos, que creo que son propios, vienen cargados de millones de paradigmas, de estructuras, de discursos hegemónicos por allá, de lo que me dijeron mis papás y así la escuela. O sea, como que tan individuos tampoco somos. Es bonito No. integrar esto porque también nos invita a mirar como, mira, ¿qué hay acá? Como que de pronto hay algo que tengo que ir a mirar a nivel de mis intestinos. Y suena extraño, pero es súper interesante. Bienvenido a Sion Human. En este episodio te queremos invitar a escuchar a Montserrat. Estuvo muy interesante lo que compartimos sobre sus conocimientos fungi y herbolarios. Ella es acompañante de procesos terapéuticos con microdosis, con enteógenos, con psilocibina. Hace medicina regenerativa e integrativa con estos procesos terapéuticos. Hace arte fungi, escribe cosas preciosas. Puedes encontrarla en Instagram como simbiosis curativa, así tal cual, simbiosis curativa. Estuvo súper interesante la conversación, así que te invito a que te quedes y que escuches nuestro invitado musical al final de este episodio. Él se llama Diente de León, su nombre es Clemente y puedes encontrarlo en Instagram como ClemeDDL o buscando Diente de León. Es música súper nutritiva, por eso la recomendamos tanto y por eso la incluimos. Por último, quiero invitarte a que pases por nuestro Patreon. Si te parece interesante y nutritivo esta información, si te aporta y quieres ayudar a esta nave a tener más impulso, te invito a que pases por nuestro Patreon y te sumes con alguna de las etiquetas que tenemos por ahí. Si no, siempre puedes dar like y escuchar Bueno, quería dar las gracias por participar en un humanoide diferente, por estar acá, por brindar tu espacio para compartir. Bueno, yo quedé muy feliz cuando vi tu entrevista en el podcast de Daniver, en Mm. Dimensión Daniver. Como que me motivó muchísimo esa entrevista que tuviste ahí. Y de hecho, bueno, quiero hacerte un par de preguntitas como para desarrollar un poquito las ideas que quedaron ahí en esa entrevista. Genial, genial. Muchas gracias por la invitación. También súper contenta de conocerte y poder venir a compartir este espacio que a pesar que sea virtual, igual siempre son nutritivos y me encantan también los intercambios de información y de historias y de vida y biografía, así que
contenta de estar aquí contigo. Y bueno, este es el primer episodio que hacemos con video, así que nada, estamos aquí rompiendo una barrera. Inaugurándolo. Sí. Bacán. Bueno, buenísimo. Bueno, como te decía, a mí me pareció hermosa esa entrevista que tuviste con él. Y una de las cosas que más me llamó la atención, que me dejó así como timbrada, fue como eso que decías de dejar de identificarte con tus pensamientos Mm. y empezar a identificarte con la naturaleza. O sea, como que me pareció así como wow. Y quería como preguntarte, no sé cómo es eso de identificarte con la naturaleza, cómo se vive eso. Mm. Bueno, de partida yo creo que son de pronto ideas o teorías que quizás ya han estado escritas. A mí algo que me ha llamado la atención es que de repente en este como compartir de sentires con personas cercanas, o y a veces no tan cercanas, pero en donde sí podemos tener conversaciones como bastante como profundas, me he ido dando cuenta que dentro de mis procesos personales a veces voy teniendo como ciertas experiencias que me llevan de pronto como a ciertas reflexiones y en algún momento llegué a esto y para mí es súper bonito después de pronto encontrar algún autor o alguna autora que habla de esta temática y después encuentro en otro lado que alguien habla de lo mismo y otra persona después, no necesariamente un escritor o escritora, me comparte como su misma percepción en relación como a su proceso personal y ahí es cuando yo digo, wow, de manera colectiva hay muchas personas que a veces llegan como a estas mismas ideas o sentires, y no necesariamente necesitamos como, como que vengan de pronto como desde la academia, sino que de pronto la experiencia personal es la que también te lleva muchas veces en verdad como a poder tener estas reflexiones y esto nace también como de pronto en un contexto en el que yo ya llevo tiempo así como habitando hartas oscuridades, y como de revisión de cosas y procesos difíciles y corazones partidos y como que ahí hay una diversidad de sucesos y eventos también biográficos que de alguna manera me han hecho como llegar a este camino de entrar como a profundizarme y a profundizar también en ciertas temáticas y en algún momento de mi vida, yo creo que fue así como, a los, como desde los 20 en adelante, 19 en adelante, que empiezo a tener como encuentros como con la naturaleza. Y cuando niña, si bien mis papás en algún momento, obvio que fuimos a la playa y al parque, no estaba esto como de la narrativa de la vinculación con la naturaleza. Era como que, claro, visitábamos espacios y era una vinculación como experiencial, pero nunca en mí hubo una narrativa recibida de parte de ellos de pronto como de la importancia de vincularse con la naturaleza y que nos podíamos identificar con ella. Entonces, de pronto fue como un camino más como que se dio cuando yo era más grande y empecé a encontrar y encontrarme en esos espacios y me di cuenta que eran espacios que me hacían muy bien, como que eran muy reconfortantes. Entonces, en esto de pronto como de relacionarme y vincularme con la naturaleza, por supuesto que empezó a ganar espacio en mi vida y después yo ya no iba como, o sea, por supuesto que siempre voy como al encuentro con ella, pero también en un momento me di cuenta de lo hermoso que es que me sentía teniendo como la naturaleza en mi espacio, como cerca de mi casa, como alrededor mío. Entonces, también pues mi casa, me acuerdo cuando yo era niña, habían ciertas plantas, pero yo tampoco tenía una vinculación como muy directa con ellas. Y en el podcast con Daniver también le comenté que hay un momento de mi vida así muy importante en donde yo tengo un accidente que justamente pasa en la montaña, entonces también ahí es como uno de los grandes aprendizajes como de wow, el cerro también de alguna forma, tanto que me ha dado, también me viene a decir algo importante. Y ahí empiezo de alguna forma como a vincularme de manera más directa porque también me meto a estudiar terapias complementarias y conozco la herbología. Entonces ahí aparece un poco la naturaleza en términos como del disfrute personal, en términos de las plantas que pueden estar acompañándote en el hogar y aparece también desde el punto de vista de cómo hay algunas plantas que te pueden sanar y generalmente, claro, como que está la idea,
pero cuando uno entra en esa temática y profundiza y aprende a hacer sus propios extractos, ya la relación, por supuesto, que es otra. Y ahí entonces empieza esta como búsqueda, yo siento que por lo menos para mí no termina y que está muy ahí, está muy en el encuentro con la naturaleza y ahí de pronto también es cuando, por supuesto que me familiaricé con los ciclos, por ejemplo, que era algo que antes no tenía tan como incorporado Incorporado. en mi vida, exactamente. Mm. Y así es cuando de repente, claro, en la observación de la planta que tengo al lado de mi cama, empiezo a ver su hoja amarilla, su hoja que de pronto se enferma. Y es en ese vínculo como cotidiano en donde yo empiezo de alguna forma también a sentir que habitaba mucho mi cabeza y generalmente cuando estaba en, no sé, días donde sentía como mucha ansiedad o mucha angustia, me empecé a observar sin darme cuenta que una de las formas que tenía como para poder regular también y gestionar esas emociones era en el encuentro con las plantas. Entonces no me daba cuenta que generalmente mi día terminaba en las plantas, terminaba como o en la lombricultera o terminaba en la tierra y ahí dije como, wow, esto en verdad me está haciendo bien, es parte de mi cotidiano. Y ahí empecé a identificarme con los ciclos y así, bueno, también aparecen los hongos, que creo que ocurre todo más o menos como al mismo tiempo. Y de alguna forma, en relación como a mí, hablo como desde mi esfera personal, pero también como relatos que he compartido de personas que están también cercanas a los hongos, las plantas, los animales también me llega esto, como de intentar como no sobreidentificarnos con nuestros pensamientos, porque muchos de nuestros pensamientos a veces son súper erróneos, son narrativas que traemos así desde la infancia y que a veces han sido constructivas, o sea, construidas en relación, no sé, a el daño, el bullying y otras cosas, los juicios también. Y, y tengo esa propuesta, como de empezar a identificarme más, por ejemplo, con la planta que no sé, que generalmente está aquí al lado de mi escritorio, y ver cómo está, y ver sus ciclos, y ver si es que se marchita, y ver qué está pasando en mí adentro, por ejemplo, como que de ese marchitar hay también como de manera interna, y ahí empiezo un poco como a hacerlo de manera quizás como más interna y actualmente es algo que también como que recomiendo y hablo harto de eso, por ejemplo, con las personas que acompaño en sus procesos, cuando a veces están un poco como desconectadas de la dimensión como de la naturaleza por los contextos en los que viven. Yo siempre le digo, intenta incorporar un elemento de la naturaleza cerca tuyo, ojalá en tu habitación, cosa de que todos los días eso te haga ir al encuentro de observar cómo está la tierra, si necesita riego, todos esos cuestionamientos que a veces nos invita y nos trae una planta, después se van alineando y son cuestionamientos que van siendo con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, es como qué tanto riego necesito yo, cuánto espacio necesito, si necesito solo o no, si necesito oscuridad. Entonces, de alguna manera también el ir vinculándose con la naturaleza también nos enseña de cómo podemos vincularnos con nosotros mismos. Y muchas veces eso ha sido súper coartado, el vínculo con la naturaleza y el vínculo con Mm. nosotros mismos. Así que desde ahí nace y Sí. desde ahí se potencia. Es súper lindo, me encantó tu explicación y me parece muy sabio eso de que los pensamientos no siempre son algo que nos Mm. haga bien. De hecho, creo que no, la mayor parte del tiempo no. O sea, como que la mente es como esta herramienta que está bueno Mm. usarla, pero si la dejamos así libre, es como que ella empieza a querer ocuparse en cualquier cosa y con estos programas antiguos que traemos. Y, y bueno, terminamos sintiéndonos como determinados por Mm. eso. Y esto de los ciclos, de poder verse adentro a través de ese reflejo de las plantas, es algo que no había pensado nunca. Me parece súper, no sé, como nutritivo poder como poner eso en la mira e Mm. incorporarlo. Este, y bueno, eso también me trajo, bueno, qué lindo que hayas estudiado herbología también, me parece
así como fabuloso, mágico. Este, eso me hizo pensar en algo que he visto mucho últimamente, que esto es una palabra que Mm. es adaptógenos, ¿no? Y que tengo entendido que, bueno, muchos hongos y muchas plantas son adaptógenos. Yo como que no entiendo muy bien qué quiere decir eso y bueno, te pregunto a ver qué, no sé, qué me podrías decir de eso. Ay, qué buena temática. Me encanta porque actualmente es un concepto que está como muy famoso a propósito de todo el boom que ha tenido el tema del reino fungi, porque no es tan solo como los hongos si los sigues ahí en la punta como de la pirámide, sino que también ha habido todo un espacio a todos los otros hongos como comestibles y medicinales, y ahí el concepto adaptógeno entra así fuerte ahora. Por supuesto que es un concepto que no está construido, o yo la primera vez que lo conocí también en relación a las plantas, ¿ya? De hecho, antes tampoco sabía que existían los hongos adaptógenos. Y em, es algo que estoy como también estudiándolo harto ahora, así que qué bueno que vamos a poder hablar de aquello. Bueno, las plantas y los hongos adaptógenos son elementos que nos permiten adaptarnos como a las condiciones en las que vivimos y que generalmente son condiciones de estrés. Entonces, las plantas y hongos adaptógenos nos ayudan de alguna forma como a combatir el contexto o con los estímulos estresores con los que habitamos como en la cotidianidad, ya que ahí hay, por supuesto que mucho y van a depender de persona a persona. Lo hermoso de esto es que tienen múltiples beneficios y siento que el hongo adaptógeno es un hongo como muy, muy inteligente porque de alguna forma ingresa a nuestro organismo y sabe perfectamente qué es lo que hay que ir a regenerar o reparar. No sé, ahí hay como toda una especie como de mecanismo que se puede ir haciendo en relación a qué elemento o qué patología o qué cosa específica uno quiere ir a trabajar, entonces va adecuando las ingestas, por ejemplo, en relación a eso específico. Y muchas veces tienen efectos como muy sutiles que generalmente van apareciendo con el tiempo y muchas personas dicen como me tomé los hongos adaptógenos, pero en verdad no sentí nada. Y claro, porque puede ser que ahí está trabajando a nivel tan como celular específico que por supuesto nosotros no sentimos cuando se está haciendo, no sé, se está metabolizando algo en el hígado. Como que es raro que digamos como no, sí siento los efectos. De algunas sustancias sí, por supuesto, sobre todo las que son psicoactivas o que tienen la capacidad de producir como estados modificados de conciencia, pero por ejemplo, no sé, pues el intercambio, eh, como el intercambio de oxígeno y CO2 que ocurren en los pulmones, tampoco lo percibimos, pero aún así sabemos que ocurre, ¿verdad? El hongo adaptógeno funciona un poco así. Y lo importante de esto, que yo siento que a veces no se propicia mucho, tiene que ver con que según lo que yo he estado viendo también por este boom, que no sé si en Argentina está este boom, pero por lo menos en Chile sí, y hay unos emprendimientos así que les va súper. Siento que falta reforzar esto de ejecutar acciones que vayan en pro de los beneficios de ese hongo adaptógeno y no depositarle toda la responsabilidad eh, a esos hongos, ¿ya? Y que es lo mismo que pasa un poco en los procesos de microdosis y que yo refuerzo mucho, como el hongo nos va a traer algo, pero también está todo lo ejecutivo, o sea, si seguimos propiciando, claro, está bien que el hongo de alguna manera nos ayude a adaptarnos a esas condiciones y eventos como estresores, pero por supuesto que si nosotros no hacemos una modificación de esos eventos, lo más probable, o sea, es como difícil que el hongo pueda como hacer todo el trabajo. Entonces también nos invita, exacto, nos Solo, invita a tener claro. una relación y un rol mucho más activo, que es un poco lo que también se está buscando como en la medicina como actual, que la persona deje de ser como tan paciente y de alguna forma sea como no sé, puede ser un usuario o una usuaria más activa. Entonces, por ejemplo, si vamos a ocupar el Reichi para dormir, que es lo que se potencia mucho también, idealmente ocuparlo en la noche, como antes de dormir, y de pronto ejecutar acciones que propicien ese buen dormir. Por ejemplo, no ver el celular
antes de acostarse, limitar la ingesta de alimentos 2 horas antes de dormir, acostarse temprano. Mientras no hagamos eso, es difícil que el hongo pueda restablecer nuestro sueño. Y yo, según mi opinión personal, siento que ahí también es donde hay que ir como poniéndole más hincapié para que la gente también se involucre más, como que esté más involucrada, no solo con los hongos, sino Mm. como en su salud general y con esto de pronto como establecer hábitos que sean más positivos. eh, Asumir más Exactamente, porque responsabilidad, si ¿no? no Como... terminamos depositando todo en un agente, que en este caso son los hongos, y seguimos teniendo este rol muy pasivo, y es un poco lo mismo que pasa con los fármacos. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos esta noción de que, sí, estoy tomando algo Ujú. más natural, y que también es súper positivo, pero la invitación yo creo que es como tenemos este elemento que son los honguitos, pero vamos también a propiciar todo el trabajo, es como que colaboremos, trabajemos en conjunto. Y así los efectos de los hongos adaptógenos van a ser mucho mayores. Claro, es como que si sostenemos los mismos hábitos que nos han procurado, no sé, la enfermedad, por ejemplo, ¿cómo esperamos cambiar? O sea, como que también le ponemos toda la Exacto, responsabilidad al hongo, a la planta. Bueno, tú haz todo el cambio. Yo me siento acá y espero y sigo estresada y sigo exacto. moviéndome rápido todo el tiempo Sí. y sí. Sí, este tema del estrés, eso que decías Mm, también de que los cambios son muy sutiles, es difícil también darse cuenta de esos efectos o de cosas que pasan generalmente, esto que hablamos también mm, de relacionarse con las plantas, ¿no? O sea, si estamos en una vibración así de estrés todo el tiempo, con las hormonas esas ahí todas activas, hay muchísimas cosas, mm, muchísimas más cosas se nos escapan de las manos que si nos sentamos a respirar un mm, toque y mm, a percibir, ¿no? Entonces como que la conciencia del cuerpo también cambia un mm. montón en ese bajar y permitirse observar. Y que es algo que en la cultura está como muy mal visto, porque, o sea, es como, bueno, no sé, no toda la cultura, obviamente, pero hay como una influencia muy fuerte de Mm. dale, 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 hay que hacer cosas y ser productivas y no sé. Y es como la misma tierra nos está exigiendo como que, bueno, eso siento yo que nos está Mm. exigiendo que respiremos un toque y que observemos un poco más y, y como que eso también es positivo para este tipo de procesos, o sea, como para poder integrar y darse cuenta de esas sutilezas que son cambios energéticos también, porque, eh, o sea, pensamos que somos muy, muy Mm. físicas, o sea, como que es la materia, y bueno, los físicos cuánticos hoy en día dicen que el 99.9999% Mm. de lo que somos es energía. Entonces, como que liberarse un poco también de la razón y de eso que decías antes Mm. de los pensamientos, por ejemplo. Entonces, como que es todo un proceso, ¿no? Como que está todo Sí, muy es todo conectado un entre proceso sí. y Sí. bueno, lo he evidenciado más también en el encuentro del trabajo como con personas, de acuerdo como a lo que traen. O sea, la mayoría de las personas que llegan a consultar por el uso de hongos vienen con cargas de estrés muy potentes y evidenciando, así como mirando en retrospectiva hacia atrás, hemos podido encontrar que es justamente como la mantención de ese estrés sostenido en el tiempo el que ha de alguna forma como propiciado que incluso se desencadenen ciertas patologías. Entonces, cuando hablamos de honguitos adaptógenos en las sesiones, yo siempre intento em, de pronto como informar que el uso de los hongos también, la idea es que sea como usado de manera preventiva, como que no tengamos que llegar a sentirnos mal o a tener una patología así evidente o un dolor evidente para recién decir, hay algo que me está pasando. Y generalmente venimos de ese paradigma, del paradigma muy desde la enfermedad. Claro, hace algunos años ya que se ha cambiado como el modelo biomédico que intenta como propiciar como la promoción y la prevención de la salud, pero es súper poco el espacio que se le da. Entonces, justamente porque también vivimos en un sistema que nos Sí. quiere completamente productivos todo el tiempo.
Todo el tiempo es dale que dale. Y claro, Sí, nos caemos en esa máquina, nos metemos en esa contingencia y es poca esa escucha que hacemos. Sí, yo también concuerdo contigo con que estamos en tiempos en que ya urge un poco esto del aterrizar un poquitito y la pandemia también nos trae un poco eso, ¿cierto? Como el hecho de las cuarentenas y estar en casa, un poco como ese aterrizaje que fue súper forzoso, pero que de alguna manera también ha propiciado un cambio en la conciencia de la salud. Es un poco ahí el llamado de atención primero, ¿cierto? Y también ahora lo interesante es que la salud mental está ocupando una esfera muy sí. importante que anteriormente no la ocupaba y siendo que todos sabían que había un porcentaje muy grande de la población que tenía ansiedad, depresión y otras como trastornos o sentires, ahora solo que se hace más evidente, ¿cierto? Porque la gente ya es como que se vuelve insostenible lo que venía sosteniendo y todo eso, si pensamos, viene de tener una carga de estrés como muy grande, de estar como muy metidos en estos círculos viciosos y hay que empezar a generar círculos que sean más virtuosos y uno de esos es hacer la pausa y decir como, wow, aquí lo más probable es que hay algo que no esté tan bien, pero se puede como regenerar, como podemos ir a reconstruirlo. Y Sí, eso está porque te buenísimo. iba a decir que, y Había ahí visto hace también un nos tiempo. podemos identificar Sí. con la naturaleza, que la naturaleza en sí es muy regenerativa. Entonces, identificarnos con la naturaleza también nos invita Claro. un poco como a aceptar como esta muerte interna como de observación y entender que también si está la muerte también está el renacimiento y estamos en ese ciclo, en ese constante. Claro, es difícil a veces aceptar esas pequeñas Mm, muertes en la vida, porque también están como esas ideas tan fijas de que mm, de evitar, de evadir mm. la idea de la muerte, cuando es algo que es Del día a parte día, sí, todos de los la días vida, hay ¿no? ciclos de vida y de Este, muerte. exacto. Eh, sí, yo te iba a contar que hace un tiempito estaba viendo información sobre la Ujú, medicina oriental, y hablaban mucho de eso, de que el sistema de salud en la medicina china, antiguamente, no sé si ahora es así, se basaba en que el paciente mm, estuviera saludable. O sea, como que a la persona que atendía, al médico, se le mm, pagaba siempre que estuviera saludable el paciente. Cuando el paciente mm, entraba en enfermedad, entonces ya no se le pagaba más. Es como que no lo hiciste bien. Esta persona está enferma. Entonces es muy loco porque es totalmente lo contrario a como lo vivimos en Occidente, que es como pagamos el seguro médico cuando estamos en salud. No, perdón, claro. me fui. Cuando estamos en enfermedad. Y cuando estamos en salud, Mm, es como que no pensamos mucho en eso. Y como que la salud va mucho más allá de ir al médico a ver que algo me duele o qué sé yo, sino que es mm, como, son esos pequeños rituales diarios de qué es lo que estoy comiendo, mm, cómo estoy respirando, cómo me estoy sentando. mm, ¿Hay tensión en mi cuerpo? Este, y bueno, mencionaste algo de eso que me llamó esta idea de que, bueno, me decías que está cambiando el sistema biomédico. Y eso está buenísimo. mm. Yo creo que sí hay como muchas más terapias hoy en día que se ofrecen y muchísima gente formándose para otras cosas. Y eso está buenísimo. O sea, me parece que es un muy buen impulso, como que Mm, todas esas personas que están ahí poniendo el cuerpo y la energía para cambiar y para ofrecer algo diferente, mm. me parece que está muy bueno. Sí, me hace sentido. Eso iba a decir. Ayer estábamos en un encuentro con una mujer que se llama Paloma, que es sacerdotisa andina. Ahí te la recomiendo por si la quieres seguir. Ella vive en Argentina y está en Chile. ¿La conoces?
¿No? Ay, De una. ya. Ya está en No, Chile acá pero la voy a buscar. este fin de semana y de hecho ahora voy al segundo día como del encuentro con ella y hablaba de esto, como de, bueno, como de la recuperación de la mujer, como del sagrado femenino también, como que ella lo vinculaba mucho como al sagrado femenino también y a esto como de la mujer jaguar, ¿cierto? Como la mujer que de alguna forma viene y pone el cuerpo. Y claro, sabemos que esto es en verdad como transversal, como en la cotidianidad hay hombres, mujeres y disidencias que estamos haciendo esto, ¿cierto? Estamos poniéndole el cuerpo y no es fácil. Y Mm, también me gustaría esto como de... mm, eh, como evidenciar el rol que también está teniendo la mujer, porque si bien está también todo este cambio de conciencia y de paradigma, también hay un cambio en relación como a la mujer, porque ahí hay mucha sabiduría, mucho de esto del uso de los hongos y las plantas también han sido saberes que han tenido culturas pasadas, que hasta la actualidad también están vigentes, pero son conocimientos que han estado súper enterrados y al mismo tiempo que se ha enterrado el conocimiento, se ha enterrado la figura de la mujer. Y de alguna forma todo este despertar trae esto, y esto de tener que poner el cuerpo, y claro, no es muy fácil, requiere trabajo, requiere dolores, sufrimiento, pero valentía, sí, mucho coraje, pero valentía. estamos siendo parte, siento, de un momento histórico. Yo siempre he creído eso, sí, desde que empecé a ver como este boom y auge también con respecto a los hongos, que lo veo también en relación a estas terapias complementarias que también tienen mucho boom y que de alguna manera también la gente, o sea, estamos como aburridos del modelo médico que ha venido siendo como, que ha estado preponderando y por eso buscamos otras alternativas y hay mucha gente que no sabe que estas alternativas vienen o siempre han estado, solo que ahora están ahí eh, con un auge bien bonito y muchas veces implica eso, po, como ponerle ahí como el cuerpo, pero también es importante como hacer relevante esto de que estamos siendo útiles de alguna manera. Estamos al servicio, ¿cierto? De este cambio. Así que Sí, creo que eso rompiendo los ya es patrones. un... Exactamente, exactamente. Sí, es súper lindo, o sea, está bueno celebrarlo, este cambio que se está dando. Mm, Sí requiere como mucha valentía, porque está la otra narrativa también dándole fuerte y queriendo como mantener lo que ha sido siempre, ¿no? Como que esta cuestión de, no, o sea, que mm, si vas a estudiar, entonces tienes que estudiar algo en la academia y tiene que ser, tiene que entrar en esta formita así que funciona de esta forma. Bueno, esto es una destrucción de eso en parte. Está buenísimo porque mm, es creer también en que somos capaces de cambiar, somos capaces de mm, hacer algo nuevo y diferente y más integrado y holístico y mm, que tome en cuenta el amor, que tome en cuenta un montón de cosas que en el mm. sistema Sí. Estamos siendo generalmente no destructores, pero son al mismo tomadas muy tiempo en estamos cuenta. siendo regeneradores. Este, Y ahí sí vemos nuevamente está el ciclo de la muerte y el renacimiento. Entonces, en verdad, exacto. están todos. Sí, 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 es un poco lo sí, que hacen los hongos totalmente. Por también, eso ¿no? yo Como creo que que, para mí por lo menos son mis sí. grandes aliados porque me enseñan mucho de eso. Ujú, qué lindo. Y tú hablaste de la inteligencia de los Mm, hongos y he escuchado bastante este concepto de inteligencia y me gusta mucho porque tendemos a pensar que la inteligencia es como saber sumar, saber tener mm. estrategias y como algo muy intelectual, eh, muy humano, no sé. Mm, Bueno, tuvimos un problema técnico con la parte de este audio que se ha perdido. Le decía a Montserrat que tendemos a pensar que los hongos llegan y nos van a explicar algo así como
Bueno, acá estoy, soy un hongo y vengo a explicar esto. Que es una cuestión como muy humana, una forma muy humana de pensar Claro, el intelecto. claro. Este, pero como que esa inteligencia quizás Mm, viene desde otro lugar. mm, Esa información no es tan así, tan mm, humanizada como tendemos a pensar. mm. Algo como eso le decía. Sí, a mí me parece sorprendente y este concepto, o sea, la primera vez que yo escuché a alguien decir que el hongo tenía inteligencia fue a Paul Stamets. Em, y claro, él ha sido un micólogo que se ha dedicado a estudiar cómo los hongos de alguna manera han podido sobrevivir, porque son seres que están hace millones y millones de años y han ocurrido eventos de extinción y los hongos han podido perpetuar su existencia. Entonces, en esos estudios, que ahora, claro, hay harta información al respecto, él termina, yo creo, concluyendo eso, como que hay un ser que tiene una inteligencia así muy única que ha podido persistir incluso en periodos de extinción donde otros seres no han podido hacerlo. Entonces el hongo nos trae ahí algo muy importante y en esto como de, bueno, generalmente pasa mucho en las experiencias más altas con honguitos que aparece esta sensación de unificación con el universo y en verdad con la naturaleza y todo, entonces como del que todos somos lo mismo, ¿cierto? Todos somos uno. Y ahora, como conectándolo un poco con esta temática inicial con la que partimos, como de la identificarse con otros elementos, con la naturaleza, en este caso con los hongos, Em, también ahí hay algo interesante de mirar con respecto a eso, aunque yo siento que a propósito de esta inteligencia y del que todos somos uno y que nosotros a veces tendemos a ser demasiado humanos y como que nos sobreidentificamos con la humanidad, también hay posibilidad de intentar como ser más planta o ser más hongo y no tan humano. Entonces de pronto podemos ser más hongo y podemos habitar y no significa que estamos apropiándonos del reino fungi, pero de alguna forma tiene que ver con que de pronto puedo ir yo a mirar esa inteligencia, puedo ir a ver yo cómo se relaciona. Y de ahí nace un poco, por ejemplo, el tema, el nombre que yo tengo en mi página que habla de la simbiosis curativa, porque en el estudio de los hongos han podido identificar que hay unos hongos específicos que son los micorrízicos que hacen simbiosis con las plantas, están totalmente conectados y tienen una relación como en donde ambos se ayudan mutuamente. Entonces, eh, si yo si nos disponiéramos a hacer más plantas o más árboles o más y más hongos, lo más probable es que dejaríamos de identificarnos con esta parte tan egoica del ser humano y podríamos estar en un contacto mucho más estrecho. Y hay teoría, hay ya como escritos sobre esto, que tiene que ver con la simbiosis que hacemos con la naturaleza y como esa invitación a tener una relación que sea en conjunto, ¿cierto? Colaborativa. Hay interdependencia entre las especies. ¿Por qué nosotros no podríamos tener una interdependencia con la naturaleza? Y si lo vemos, en verdad la tenemos, solo que el hombre se ha alejado mucho de eso. ¿Cierto? Ha estado como en una burbuja como muy de lo humano, de la humanidad, y se ha alejado como de estos grandes reinos como el animal, el vegetal o el fungi. Entonces Sí, creo que dale no, dale perdón. nomás. No, que No, dale, había no, dale. visto había escuchado algo, creo que también de Paul Stamets, no me acuerdo bien, pero que decía que tenemos más relación con los hongos, o sea, que nuestra evolución, nuestra biología tiene mucho más que ver con los hongos. Creo que con los animales, algo así decía, o con las plantas. no, no Con me las acuerdo muy bien. plantas, Ah, con las sí, plantas. Ujú. claro, sí. Claro, si pensamos como en el hongo y Mm. en lo que son los hongos como organismos, que antes estaban
categorizados en el reino Plantae, como en el Mm, reino vegetal. Después se empezaron a dar cuenta que en verdad difería mucho de las plantas, ya en términos, por ejemplo, de cómo conseguían su propio alimento, cómo crecían y se desarrollaban. Y claro, hasta ahora están mucho más cercanos al reino animal en sus formas mm, como de propiciar su estadía acá en la Tierra. Por ejemplo, porque ambos necesitamos una fuente externa para alimentarnos, a diferencia de las plantas que pueden hacer su propia mm. fotosíntesis. Por Wow, qué eso lindo. Tauret también hablaba de eso, como de que los hongos, nosotros estamos mucho más cercanos a los hongos que las plantas de los hongos, pero igual ahí tienen ellos sus relaciones simbióticas, entonces finalmente igual estamos todos súper entrelazados. Sí. Ah, bueno, no sé si, bueno, me imagino que conoces el kefir, ¿verdad? Sí. Bueno, es muy loco también lo que pasa con eso, que es como que tienen estas bacterias y bueno, también es algo que de lo que se está hablando un montón, que es que tenemos un montón de bacterias en el intestino que son vitales y que se Mm. están muriendo por los alimentos que comemos, por todo eso. Y estos honguitos, bueno, yo les digo honguitos, no sé si son honguitos. Son Eh, honguitos. son honguitos. Bueno, estos honguitos como que nos dejan esas bacterias que nos hacen tan bien. Y eso es como un ejemplo súper lindo también porque eh, había visto que estas bacterias piensan también, como que nuestros Mm, pensamientos también tienen mucha vinculación con cómo ellas se vinculan y qué es lo que hacen, mm, porque hay mucha cognoscitividad, no sé si se dice así, hay mucho movimiento cognitivo en el intestino, algo mm, así como que es como un cerebro, un segundo cerebro, y bueno, exacto. hoy, hoy también hablan de que el corazón es el cerebro más Mm, importante del cuerpo. Bueno, no sé, son muchas cosas que me llegaron, pero es sí. interesante lo del kefir. Mm, Mm. Sí, y a propósito de que mencionaste eso, bueno, está este eje que se ha estudiado y que se ha relacionado a los estados de ánimo también, la depresión, que tiene mm, que ver con el eje intestino-cerebro-microbiota, justamente por lo que tú comentabas. Em, y me gustaría como anclarlo a algo que también me ha hecho mucho sentido el último tiempo, que tiene que ver con esto de la teoría simbiótica también, que es lo que mm, postula Lynn Margulis, que es una autora que dice que finalmente no somos individuos, porque estamos tan copados de otros organismos interiormente, cada uno como también con su inteligencia y que en conjunto generan este sistema que es un ser humano, que justamente dice como en verdad la noción de individuo no existe tanto, porque no somos un ser único, estamos llenos de otros agentes que son fundamentales para nuestra existencia y nuestra salud, y asimismo funciona a nivel, no sé, de un sistema social, un país, una ciudad, o ya sistema como planetario. Entonces, mm, me gusta mucho la noción que ella entrega porque de alguna forma nos saca de ahí de esto de como del individuo, ¿cierto? Y en verdad no soy un mm. individuo. De hecho, hasta la construcción de mis pensamientos, que creo que son propios, vienen cargados de millones de paradigmas, de estructuras, de discursos hegemónicos por allá, de lo que me dijeron mis papás y así, la escuela. O sea, como que tan individuos tampoco somos. Es bonito No. integrar esto porque también nos invita a mirar como, mira, ¿qué hay acá? Como que de pronto hay algo que tengo que ir a mirar a nivel de mis intestinos. Y suena extraño, pero es súper interesante. Sí, y es súper vital que hemos tendido también como a negar esa parte de nosotros, no, nosotros no evacuamos, este, no, no tenemos nada que ver con esto y como que es algo súper importante y vital. Hay tantas cosas que hemos negado, ¿no? Mm, Por tanto tiempo mm. y, y sí, es importante. Se nos ha negado mucha información también. Entonces, claro, de pronto ya establecemos un estado de vida un poco como en esa negatividad o en esa negación, pero son sistemas que han sido inculcados, aprendidos, y lo interesante de eso es que podemos desaprender y aprender nuevas formas posibles. Así que hay que, exactamente, sí.
Bueno, te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia personal con los hongos. Como un poco hablaste de eso en el podcast de Daniel, pero quería ver si querías como hablar un poquito más de eso. Sí, por supuesto. Em, Mi experiencia personal ha sido un encuentro bastante como profundo con los hongos. Yo conocí los hongos y fue como este amor así como a primera vista y me dieron duro Mm. al principio y fue bien fuerte, pero fue así como, wow, aquí hay algo interesante que... Y que, claro, al principio fue como hay algo interesante que ir a mirar, pero en verdad con el tiempo he descubierto que es como hay algo interesante que ir a mirarme. Es como en el encuentro con ellos, es como que estoy todo el rato mirándome a mí y siento que han sido grandes regeneradores como de mi vida, de mi sistema psíquico, de mis emociones. De alguna forma son los que me permiten como abrir la puerta también a esta profundidad y de pronto a esta como búsqueda de sentido. Yo me crié en una familia en donde mi padre es agnóstico y mi mamá es católica, pero nunca ha sido como muy practicante de la religión católica. Y claro, siempre con el discurso un poco de, como de que Dios no existe, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, mi papá es masón y siempre ha hablado de esta noción como del gran arquitecto de la naturaleza, pero no el Dios que de repente se ha impuesto desde la religión católica. Entonces, en un punto de mi vida yo me di cuenta que todos mis temores hacia la muerte y otras cosas y mis pensamientos existenciales tenían que ver con que no tenía fe ni creencias como en nada. Y siento que ahí aparecieron un poco los hongos a mostrarme esa dimensión que tienen que ver con la dimensión espiritual. Entonces, para mí eso ha sido como un gran regalo y yo me siento así como completamente agradecida de ellos, de poder haber sido un poco como la puerta, ¿cierto? Como la puerta de ese mundo en donde se me muestra de manera también más evidente, pero al mismo tiempo si bien fue como un poco como doloroso abrir esa puerta, también fue súper amable. Entonces, a propósito como de eso y de cómo se ha venido como gestando también esa relación con los hongos, es en que yo hoy día me posiciono y me veo y digo, yo estoy como completamente agradecida de los hongos en mi vida. Me veo actualmente, ya sea como teniendo experiencias con hongos psilocibe, acompañando procesos de microdosificación con hongos, estudiando mucho la micoterapia y los hongos adaptógenos. Todos mis procesos creativos también tienen que ver con hongos. Entonces, generalmente no me di ni cuenta cuando ya estaba como completamente invadida, pero porque les abrí la puerta, así completamente a todo mi mundo. Y toda mi vida en este momento es como que gira mucho en torno a los hongos. Entonces estoy como desde lo laboral, desde el trabajo personal como espiritual y energético también, desde el arte y la creación también están los hongos ahí. Entonces, siento que me siento como que me agarraron o yo les permití la entrada también, como que ahí hay algo también como simbiótico y claro, aparece esto como de wow, están en todo y me siento como tan bien en conjunto con ellos que de alguna forma yo también tengo que hacer esta de vuelta de me pongo al servicio de los hongos. Y siento que estoy un poco en ese camino, también como de buscar las formas de ponerme al servicio y el hecho de que, por ejemplo, pueda de pronto acompañar a personas en sus procesos terapéuticos o pueda de pronto como contar mis experiencias o contarle a alguien la experiencia de otra persona, resguardando, por supuesto, su identidad, ya me hacen ser una servidora. Ya esto como de tener una Mm. narrativa que invite mucho como al respeto y al cuidado personal de los hongos y el ecosistema que nos contiene. Siento que todas esas pequeñas cosas que a veces uno cree que no tienen tantas implicancias, pero después te encuentras con alguien que te dice, oye, que me hizo sentido lo que dijiste, es como, wow. Y al principio no me creía mucho el cuento en el sentido de lo importante que es nuestro discurso, ¿cierto? Como hasta que con el tiempo he ido dando cuenta que es súper importante lo que uno menciona, las referencias que utiliza, las experiencias que cuenta. Entonces, desde ahí siento que
me siento en este momento en una especie como de bonita dinámica con ellos, en donde ellos me han dado mucho y donde yo también tengo esta parte como de ya, es momento también como de retribuir a estos seres y coincide también ahora en que hay una masificación como de la información y del boom de los honguitos, entonces también digo como quizás aquí hay un rol importante que requiere, por ejemplo, responsabilidad y a veces cuesta observarla y decir, ya voy, la voy a tomar y me voy a hacer cargo de esto. Y también, por otro lado, están estos cuestionamientos y aquí aparece un poco la mente racional de como, ¿quién soy yo para hacerme cargo de esto? Como, ¿en verdad necesitan que alguien se haga cargo? Y hasta el momento yo siento que sí, también a propósito como de las experiencias que he tenido, esas mismas experiencias personales me han permitido, por ejemplo, acompañar a otras personas en sus procesos de integración de experiencias también como que tienen con los hongos. Entonces, de alguna forma siento que estamos ahí, como que todo este trabajo y vinculación que he tenido me ha permitido como ponerme en este lugar que casi ni me di cuenta, como que ni siquiera estaba como tan planificado hasta que llegué acá y dije, wow. O sea, es como primera vez que siento que Mm. llegué al lugar como que quizá algún momento añoré mucho, pero que jamás me imaginé que iba a ser así, siendo como, estando acompañada de los honguitos, entonces para mí es como, uf. Y ya como en experiencias de ingesta, y he tenido de todo, he tenido muy bonitas experiencias, generalmente todas me han llevado a, como a la dimensión como del amor y de la importancia como de cultivar también amor y a revisar los vínculos, que también es una temática que ha estado así muy como presente en la actualidad, que ya nos venimos como cuestionando formas posibles de relacionarnos, entonces ahí también llegan los cuestionamientos internos y la revisión de procesos personales. Así que ha tenido de todo, desde dolor, sufrimiento, hasta mucho amor y mucha magia. Y estoy en el constante como aprendizaje. Siento que es un camino de búsqueda que no termina. Porque así como vamos cambiando todo el día también, o sea, todos los días, también todos los días nacen nuevos deseos de aprender cosas. Y puede que en un futuro ya no, quizás ya no me vincule tanto con los hongos, pero siento que ya están acá, así como son parte de mí, están en mis células completamente. Qué lindo eso. Sí, totalmente. Y me parece que es mucho como que seguir tu llamado, ¿no? O sea, como que es muy loco porque el corazón sabe lo que quiere. O sea, como que tiene una claridad que a veces no queremos escuchar o no escuchamos por alguna razón. Pero cuando seguimos el llamado es como, ¡ah! Quiero más, 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 más. Mm, Este, es como que es algo súper súper lindo, ¿no? Como que lo que resuena de verdad, mm, auténticamente. Y mm, nada, me llamó la atención eso que dijiste de la narrativa, de los discursos. Justamente ayer estaba viendo una conferencia de Alicia Sánchez, que es una chica que habla como de física cuántica y de las posibilidades que tenemos cuando... Y hablaba de la intención. Y esto que decías mm, de lo importante que es decir, que es poner palabras, es que cada vez que estamos diciendo una palabra estamos creando una posibilidad, mm, o sea, en este universo cuántico como que estamos creando con la intención. Entonces, eso que decías de la importancia del discurso, que, mm, que sí es muy importante. y, mm, y bueno, me fui. Tenía otra cosa en la cabeza que te quería decir, pero se me escapó. pasa. Sí. Pero bueno, súper lindo eso de seguir el llamado y lo profundo que te puede llevar. Ah, bueno, me Mm, acordé. Sí, el tema de los miedos. mm, que, que es un tema que aparece mucho en la espiritualidad también, o sea, en mm, el encuentro con la espiritualidad. Em, o sea, por lo menos yo desde mi experiencia, muchas veces he sentido como ese miedo a la inmensidad, a mm, lo, no sé, a lo, bueno, a lo desconocido, ¿no? A lo, mm,
Y otras veces también he sentido como esa conexión con eso que no puedo nombrar ni siquiera. Es como que me ancla y me hace bien y como que me direcciona en cierto Mm, sentido. Pero también da mucho miedo, puede dar mucho miedo por momentos. Cuando pienso en esto de los hongos, también pienso en el temor, ¿no? Que mm, puedes llegar a enfrentar cuando, cuando empiezas a ver cosas de ti que no conoces o del mundo. Y es como, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo lo dijeron? mm, Este, y a mí me pasó, digamos, haciendo microdosis, como no hice acompañamiento ni nada, que empecé a sentir como un poco de depresión. mm, Y es muy loco porque yo creo que tiene que ver con eso, con ver partes de uno mismo que es como, wow, esto es difícil de tocar, de ver, mm, y un poco lo que decías tú, de ver toda esa oscuridad, de atravesar procesos de oscuridad y que en la oscuridad, en la naturaleza la oscuridad es como muy necesaria mm, como para gestar cosas. mm, este, pero bueno, no siempre tenemos como la valentía como para ir a ella. mm. Y, Sí. Bueno, el hongo sabe mucho de oscuridades. Si empezamos a ver así como su ciclo biológico, puede crecer como en la absoluta oscuridad y es interesante también como eso que nos trae, ¿cierto? Como de wow, hay seres que en verdad, porque claro, por ejemplo, las plantas necesitan la luz para crecer porque a propósito de la luz pueden hacer fotosíntesis y crecen. Eh, el hongo, a diferencia de las plantas, puede crecer. También puede crecer en luz, pero puede crecer sin la presencia de esta luz. Y, y claro, en términos ya como más específicas de experiencias con hongos psilocibes u hongos sagrados, siento que es una invitación también como muy evidente de ir al encuentro con eso. Y ahí hay muchas cosas que aparecen, porque pues, están las experiencias como más macros que de pronto no, o más dosis medias y macros que nos pueden llevar de pronto como inmediatamente a eso, pero también es súper mm, interesante ver lo que está ocurriendo con la gente que hace procesos de microdosificación y que de alguna forma se despliega un poco una experiencia, por supuesto que no va a ser igual, pero empiezan a pasar cosas así como, por ejemplo, no empezamos a ver resistentes o aparece una temática que no queremos ir a ver y nos da este temor. Entonces, de alguna manera, el hongo es como que ya no importa un poco el gramaje, sino como importa como el hecho de que ya esté quizás como siendo en microdosis, por ejemplo, usado de manera sostenida, para que ya nos dé el chance de ir a ver aquello que de pronto no estamos evidenciando tanto. Y esto que tú mencionabas de que quizás tuviste como un episodio como más deprimido. eh, Tiene que ver de pronto con esto, como de que afloran emociones que a veces no han sido vistas o no han sido de repente como tan habitadas y aparte que nos sensibiliza, entonces la cotidianidad y de pronto ya puede volverse, o sea, volverse un poco como, eh, o sea, como los sucesos que ocurren en la cotidianidad ya pueden ser un poco como deprimentes, porque a veces no nos damos cuenta de cosas que están pasando en el cotidiano, pero porque no le ponemos el foco de atención ahí. Y la microdosis un poco trae eso, como a propósito de que regula como la ansiedad y estos estados como rumiantes mentales en los que estamos muchas veces en el día. eh, a propósito de que disminuye eso, nos permite poner el foco en otras cosas y aparece esta como surgimiento de alguna emoción que de pronto estaba contenida o que podamos percibir de manera distinta, quizás más amplificada, aquello que ocurre que a veces no nos damos cuenta porque estamos trabajando o estamos en el celular, pero tiene que ver un poco con esto, como de el foco, de dónde ponemos el foco de atención. Y muchas veces el foco de atención, o sea, el hongo te dice como pon el foco, te lo muestra de manera evidente porque es como que ya esa sombra necesita ser urgentemente como tomada y trabajada. Y ahí es un poco donde mm. aparecen los miedos que por supuesto hay que tener mucho coraje para ir a enfrentar a eso porque nos genera la incomodidad, ¿cierto? Y se nos derrumban ahí un poco, aparece como
esta carta del tarot que es la torre, donde se nos pueden caer todas nuestras estructuras y es un poco también lo que está pasando a nivel como planetario. Entonces, como dice este dicho, como todo lo que es adentro es afuera, y por supuesto todo lo que es afuera también es adentro. Entonces, si es que se están cayendo las estructuras, obviamente que se nos van a caer nuestras estructuras internas, entonces en algún momento vamos a tener que ir a mirar ese miedo como a la A cara mirar. nomás, po, a mirarlo a los ojos y ver qué nos trae y juntar el coraje necesario y también creo que es importante mencionar de que estamos como todos en la misma, como todos y todas estamos en ese Mm, trabajo de como que es colectivo. O sea, yo me sí, identifico todo el rato con las personas que llegan a solicitar un acompañamiento y de repente, wow, estamos atravesando la misma situación. Entonces, estoy todo el rato como en esto del, como, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Y ahí también me cuestiono y tengo mis propios también códigos éticos como internos y me cuestiono las formas como de los encuentros. Entonces, lo más probable si nosotras entramos a profundizar en temática, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo procesos súper similares de formas distintas, pero, por ejemplo, el miedo que tú mencionabas, el mismo miedo que yo siento de pronto también al observar ciertas cosas del cotidiano. O sea, hay algo colectivo que también es bonito ir a mirar porque podemos aprender mucho, no necesariamente de la academia o de un proceso psicoterapéutico, considerando que también el acceso a la salud mental igual es caro. En el encuentro con una persona, en esta conversación, ya mm, podemos tener como un evento como terapéutico, que ya nos trae aprendizaje. sí, totalmente. Bueno, Monse, te iba a decir que estamos llegando a casi la hora y quería ver si querías mencionar algo más. Después igual yo voy a dejar tus redes y toda la información de tus cosas. Pero bueno, quería dejarte libre a decir lo que quieras. Ya, a ver, siempre me cuesta un poco. Creo que mirando como los contextos como sociales en los que estamos hoy en día, creo que, y a propósito también de los auges que hablábamos como del reino fungi y los hongos adaptógenos y los psilocibes o psicoactivos, me gustaría como dejar la invitación de que de observar cómo nos divas, como de observar nuestros discursos y tomarle el peso como a lo que tienen y lo que generan y el impacto que generan en el entorno, cosa de que a través de esos discursos y esas narrativas podamos también como fomentar vínculos más de respeto con todas las especies, como no solo con los hongos, con todas las especies, y eso también por supuesto que nos incluye. Eh, y que aunque a veces creamos que de pronto no podemos hacer grandes cambios, yo siento que la palabra sí es semilla y que en verdad puede contener así un discurso profundo, lleno de amor, de empatía, de cuidado. Así que de pronto como fomentar eso, que también es un lugar en el que yo siento que me gusta habitar y, y que de alguna manera también como en esto como de agradecer como el hecho como de ser humana y poder vincularme con otras especies, también siento, y como todo, y observar como los beneficios que encuentro desde ahí, eh, siento que también hay que ir a retribuir y hay que retribuir como con cuidado, con protección. Entonces, de repente, con pequeños granitos de arena que se convierten en semillas que le enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos, eh, vamos generando cambios de conciencia a nivel como generacional y puede que ahora no los veamos y que quizás no los vamos a ver tanto, pero yo creo que es lo próximo que se viene a propósito de que ya el sistema se está como completamente derrumbando y ya no se puede sostener un sistema que no ha dado resultados. Y eso está pasando en muchos ámbitos. Entonces, de pronto a seguir ahí, pues a ponerle el cuerpo con coraje y con toda la valentía que requiere, que sigamos siendo semillas también y podamos ir a sembrar eh, otras formas posibles de vinculación con la naturaleza también. Ahí hay mucha información que podemos obtener con mucha sabiduría. Qué lindo. Lindo mensaje. Y bueno, te Gracias. agradezco muchísimo por estar. Es muy lindo lo que haces, te lo celebro
en grande. Gracias, Alba. Y, y bueno, esperamos seguir sabiendo de Simbiosis Curativa y de tu trabajo. Gracias, Alba. Gracias a ti también por gestar estos espacios que permiten también como llegar a otros oyentes, y las redes sociales ahora son una herramienta súper potente. Así que también hay como celebrarte y también agradecer que puedas ser gestora, porque requiere un trabajo y está siendo una semilla que planta ahí como palabras y discursos también bonitos e interesantes. Así que gracias por la invitación también. Disfruté mucho conversar contigo. Muchas gracias, Monse. Vamos a cortar en 3, 2, 1, 2, 1. Me perdí con gusto entre musgo y árboles, acariciando arbustos lustro con tierra a mis pies. Transformado en chucao, espíritu te he escuchado, locochao ya he virado y poco importa el porqué. Me enfoqué y busqué hasta quedar contento. Encontré cosas por fuera y por dentro. Entendimiento que surge del sentimiento que brota al caminar lento, sintiendo en mi pelo el viento. Voy a pintar una mandala en tu pecho. Voy a desplegar mis alas sobre el techo. Voy a admirar al mar en grandes cantidades, atravesar tempestades aunque el pasillo sea estrecho. Y el hecho es que el helecho es distinto dependiendo del ojo con que lo ves. Cada uno pinta su planeta, así que elige bien los colores de tu paleta. Flor que da vida en semilla de eucalipto, sol que ilumina mis pupilas con su ritmo. No te imaginas cómo trinaban los mirlos cuando en aquella subida vi danzando 7 silfos que sin fósforos encendían bellezas en los boscos, paisajes de mi cabeza. Alerces crecen y alegres perecen, pues aunque su vida cesen, sus troncos otras florecen. Amanece y el sol se levanta, despiertan galaxias en las hojas de las plantas. Canta el viento matinal y es como un mantra que con aroma a lavanda ya va lavando tu alma. Mucho no cacho, lucho con colihuacho. El verde llena el corazón y el café el tacho. El suelo es el colchón, testigo de sueños. A veces peleo con miedos, otras vuelo y es tan bello. Y muchas gracias Padre Sol por iluminarme y darme la respiración, por acompañarme durante la meditación. En conexión con tu arte pude darte esta canción. Y perdón si soy muy repetitivo, pero es que en serio gracias a Dios que estoy vivo. Existo, luego pienso y así es más sencillo caminar por el lienzo del espíritu creativo. Sí, diente de león, abriendo el corazón en esta canción. Paciencia, viajero. Es largo el sendero, muy largo. ¿Qué vas a hacer primero? Abrazarás tu oscuridad pa' que no seas como el monje que al bajar del monte le pidió unas frutas regaladas a aquel hombre. Y al exigirle plata al venerable, el monje explotó y lo mandó a la concha de su madre. Y es que claro, es fácil quedarse en la cueva hablando de conciencia, vibraciones, los Vedas, pero sal pa' afuera cuando la tormenta llueva. Haz la verdadera prueba, va a ver si la paz prospera. Pinto sílabas con greda, tónicas, afónicas, insólitas de veras, melódicas y armónicas como canteras de notas pa' hipnotizar a los pumas y a las panteras.